Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. En esta tarde preciosa quiero compartirles un estudio más de la palabra bendita de Dios. Y precisamente en esta tarde quiero compartirles sobre cuál es la diestra de Dios, qué significa esa palabra. Dice aquí en Hebreos capítulo 1 y verso 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Cuál es, pues, qué significa esta palabra? Y la palabra de Dios nos contesta. Si usted no le pide a Dios que le abra el entendimiento para entender lo que va a estudiar, o ese significado tan importante de la diestra de Dios, indudablemente sabemos que existe solamente un Dios. Y en Apocalipsis capítulo 20 y verso 11 dice la palabra de Dios: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Un gran trono blanco. Entonces, ¿qué pasó con el otro trono? ¿Qué pasó con el trono al cual le dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi diestra? ¿Qué significa esa palabra? O vamos a ver al Padre y al Hijo sentados, pero aquí dice la palabra en Apocalipsis capítulo 20 y verso 11: y vi un gran trono blanco, no dos. Entonces, ¿dónde está el otro trono? ¿Es pues Jesús Dios? ¿O vamos a ver dos personas distintas, el Padre y al Hijo? Bueno, dice en Lucas capítulo 24 y verso 44 que el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento a sus apóstoles para que comprendieran las Escrituras. En Mateo capítulo 22 también el Señor Jesucristo les dijo a aquellos saduceos que lo perseguían solamente por hacerle caer en un error a los que no creían en la resurrección, les dijo así: erráis porque ignoras las Escrituras. Si no escudriñamos la bendita palabra, pues vamos a errar. Si no le pedimos al Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, vamos a errar. Podemos ser falsos maestros. Podemos ser pastores, pero mal alimentar a las ovejas. ¿Por qué? Porque no les vamos a dar del alimento espiritual, el cual es la palabra de Dios. Jesucristo le dijo al diablo cuando lo tentó, ¿verdad? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa palabra es la Biblia. Y si nosotros no comemos, no nos alimentamos, entonces vamos a ser unas ovejas malnutridas y todas flacuchas, mal alimentadas espiritualmente. Es pues necesario que todo aquel que se considere un buen pastor tenga pues a sus ovejas bien alimentadas con la palabra, no solamente emocionarlas, no solamente traerlas de aquí para allá paseándolas, ¿verdad? Sino, primeramente, bien alimentadas con la palabra de Dios. Bueno, y regreso entonces al tema. ¿Cuál es la diestra de Dios? ¿Dónde está el otro trono en el cual el Señor Jesucristo se iba a sentar a la diestra del Padre? Mateo capítulo 25 y verso 41 dice así, en el nombre de Jesucristo.
Mateo capítulo 25, verso 41 dice, el Señor Jesucristo dijo, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Y también dice, y pondrá a su izquierda a los cabritos. Mire la diferencia, un cabrito a una oveja. Los cabritos son salvajes, andan brinque y brinque, son bien desordenados. Y una ovejita es bien tranquila, mansa, miope, cegatona. Por eso el Señor nos comparó con esos animalitos, porque esos animalitos son ciegos y era necesario que siguieran pues a su pastor mediante el ruido del callao. Mediante ese ruido las ovejitas iban detrás de ese ruidito, detrás del pastor, para que no se perdieran. Y es por eso que el Señor Jesucristo nos comparó a nosotros, porque somos miopes y somos muy descuidados. Viene el lobo, el cual es el diablo, y nos devora. Sin un buen pastor nos devora el diablo. Salmos capítulo 23, dijo el Señor, Jehová es mi pastor y nada me faltará, ¿verdad? Jehová es mi pastor. Indudablemente sabemos que Jesús es Dios y la Biblia me respalda con lo que le estoy diciendo, porque aquí en Mateo capítulo 26 y verso 31 el Señor Jesucristo dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Aquí el Señor se está manifestando como, o se está declarando como el pastor del Salmo capítulo 23. Heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Nos declara el Señor Jesucristo que Él es el mismo Dios manifestado en carne. Tuvo pues que hacerse en 3 manifestaciones divinas. Padre envía al Hijo, el Hijo obedece y el Espíritu Santo no los dejó para que nosotros fuéramos guiados, ¿verdad? Cuando Él se fuera, cuando Él haya venido, haya cumplido lo que Él tenía que venir a hacer, ¿verdad? Era poner su vida y volverla a tomar, dice Juan capítulo 14, para por medio de su muerte recibamos nosotros la herencia eterna, el cual es precisamente la vida eterna. Isaías capítulo 35, rápidamente, voy aquí adelantito, atrasito mejor dicho, dice así la palabra del Señor rápidamente, dice, el lugar, dice, y habrá allí calzada, Isaías capítulo 35, verso 8, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Versículo 10 dice, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo. Será sobre sus cabezas y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Capítulo 35, verso 4 dice, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Isaías, mire, profetizó esto y se cumplió. Vino el Señor, ¿verdad? Y vino a salvarnos por medio de su sangre. Salmos capítulo 17 y verso 7 dice, en aquel día
mirará el hombre a su Hacedor, y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Apocalipsis capítulo 20, verso 11 dice: y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quién era pues el que estaba sentado en ese trono? Indudablemente que el Señor Jesucristo. ¿Cuál pues es la diestra? ¿Qué significa esa palabra? Muy bien, la diestra de Dios significa su amor, su misericordia y su verdad. Esa es la diestra de Dios, amigos y hermanos. Ese es el significado de la diestra del Señor. No es que vayamos a ver dos tronos, es un trono blanco, dice la palabra. Y miré un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. No miré el otro trono. Jesucristo dice Isaías capítulo 9, versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Gracias por hacerme el honor de mirar este video, y les invito no solamente a leer la palabra, sino a escudriñarla y a pedirle sobre todo al Espíritu Santo que nos ayude a entender lo que vamos a leer. Dios les bendiga.